Este es el Smart TV 4K Samsung QN70F, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Es un modelo de este 2025 que se promociona como si fuera un televisor con tecnología mini LED. Samsung prefiere llamar a esta tecnología como Quantum Matrix Mini LED o Matriz Quantum Mini LED. Sea como sea, desde mi punto de vista es más bien una tecnología de retroiluminación LED Edge alargada, por decirlo de alguna forma, digamos que mejorada. Siempre he alabado la atenuación u oscurecimiento local de los televisores Samsung y este televisor no es la excepción. Pensé que iba a ser terrible, realmente no le tenía fe en el área de escenas oscuras, pero más adelante en este mismo video te mostraré que el rendimiento, si bien no es perfecto, tampoco es tan terrible como yo pensaba que iba a ser. En este video te mostraré un pequeño unboxing, el resumen de lo que encuentras en la caja, también cómo instalar la base o pedestal central, algo en relación a la calidad gráfica en cuanto a brillo, colores y ángulos de visión, aunque no me enfocaré tanto en eso, sino más bien en el área de escenas oscuras, que es lo más importante desde mi punto de vista y el de muchos, y también por supuesto el área gaming. Mientras observas este unboxing, te menciono lo más importante que debes conocer acerca de este modelo. Primero que todo, es un televisor con pantalla LCD, o sea de cristal líquido, y el término Neo QLED no es más que un nombre bonito y llamativo que hace referencia a que tiene tecnología de color Quantum Dots dentro de esta pantalla LCD. En cuanto a brillo y colores hace un muy buen trabajo, y la tecnología de retroiluminación, como te mencioné en la intro, es mini LED, o se supone que es mini LED. Lo extraño es lo siguiente: en el comercial que promueve la marca acerca de este modelo se menciona o se hace entender que es una mini LED normal, que es lo que uno esperaría. Pero cuando entras a la página y de acuerdo a las pruebas que realicé, es un tipo de mini LED, como mencioné, de forma digamos que alargada, que para mí no es más que una LED Edge alargada, o como algunos prefieren llamarla, una LED Edge mini LED. Pero bueno, más adelante en este mismo video te mostraré el dimming test o test de atenuación y también un rendimiento general con escenas que tienen mucha oscuridad, y te vuelvo y te repito, el rendimiento no es tan malo como yo esperaba que fuera a ser. Por cierto, retomando un poco este unboxing, la forma de sacar el televisor cuando estás solo es como yo te muestro si no quieres dañar la caja, porque obviamente lo recomendado sería dañar la caja o que una persona te ayude para que sea mucho más fácil. En este caso creo que los psicopores venían muy apretados y se me dificultó un poco sacar el televisor, pero por fin pude lograrlo. Y aquí lo que te puedo decir es que sentí como si se tratara de un Q70D, por ejemplo, o de cualquier televisor ultra delgado con tecnología LED Edge. Se sentía muy delgado y algo frágil. Realmente, cuando manipulo estos televisores tan delgados de Samsung, que no son realmente mini LEDs convencionales, a veces siento algo de temor, como si se fueran a quebrar o romper fácilmente. Y es que Samsung sigue optando por la vieja confiable, hacer los televisores muy delgados, por ende muy llamativos, y por ende la gente los compra. Aquí ves el botón de encendido y apagado y la palanquita para activar o desactivar el micrófono para la función de comandos de voz conocida como manos libres. Hablando de las entradas, lo más importante son sus 4 puertos HDMI. De acuerdo a Samsung, todos son compatibles con los 144 Hz en 4K y también con frecuencias de actualización variables, aunque hasta ahora yo solamente he podido probar este televisor con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Dentro de la caja, en una bolsita, encontrarás el cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior del televisor, también la tarjeta de garantía, el manual de usuario, como puedes percibir. También vas a encontrar el pedestal central con sus 3 partes. Lo bueno es que no requerirás de tornillos para su instalación. También encontrarás el control remoto conocido como One Remote, con sus teclas de acceso directo para algunas aplicaciones. Se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, y tiene por supuesto el botón para micrófono para comandos de voz. La instalación del pedestal es realmente muy fácil. Puedes hacerlo de esta manera, primero armando como tal el pedestal y luego colocándolo en la parte posterior del televisor, o primero colocando las 2 patas o bases en la parte central y después colocando la tapa si así lo requieres. La tapa realmente, o lo que se conoce como tapa, no es tan necesaria, pero le da un toque digamos que un poco más elegante. Pero se siente como la tapa o el pedestal del Q70D del año pasado, que no digo que esté mal, pero se siente digamos que un poco barato.
Así los he visto desde su parte posterior. Este televisor tiene un peso total, contando el pedestal, aproximadamente de 15 kilogramos y se puede instalar en una base de pared. La distancia entre agujeros es de 20 centímetros en horizontal y en vertical. Así los he visto desde uno de sus laterales. Este televisor, como te decía, es muy delgado, con tan solo 2,57 centímetros y su estabilidad, digamos que está bien. La mayoría de televisores nuevos tienen un plástico protector que cubre la pantalla y solamente quítalo si tiene una etiqueta que indique que se debe quitar. Lo digo porque encima de su pantalla LCD existe, digamos que una lámina o película protectora que no se debe forzar para ser retirada. Tenlo muy en cuenta. Pasemos de una forma rápida por el área Smart o área inteligente. El sistema operativo es Tizen con la capa de personalización One UI propia de esta marca. Recuerda que no le puedes instalar archivos APK porque este sistema operativo no está basado en Android. No le puedes instalar Magisk ni alguna otra aplicación ilegal. Ten presente que para eso necesitarías complementar este televisor con una TV Box y adaptarlo a algún puerto a HDMI. Las aplicaciones que encuentras en este sistema operativo varían según cada país. Y si eres de pagar servicios de streaming, no te preocupes porque todas las aplicaciones populares las vas a encontrar. En general te puedo decir que la suavidad o fluidez del sistema operativo no está mal, las aplicaciones responden bien, abren de una forma relativamente rápida, puedes adelantar o retroceder los videos de una forma también relativamente rápida. Sin embargo, no sé si será porque recibió una actualización en el proceso del primer encendido, pero siento que el menú de configuraciones a veces tarda mucho en abrir o tarda algunos cuantos segundos en que los comandos se representen en pantalla. Aquí, por ejemplo, cuando quiero cambiar el modo de imagen, a veces quisiera romper el control remoto, quisiera con mi dedo pulgar dañar las teclas hasta que por fin respondan los comandos. Es algo realmente muy molesto que me disgustó mucho de este televisor. La función de Screen Mirroring o Screencast junto con la función de Multiview está disponible. También cuentas con la opción de configuración de control remoto universal para que con el One Remote del control remoto puedas darle comandos también, por ejemplo, a decodificadores de señal digital o por ejemplo a TV Boxes o por ejemplo a barras de sonido o teatros en casa. El apartado Daily Plus con sus distintas funciones está disponible y también encuentras lo que se conocía antes como modo ambiente, ahora se llama arte, que no es más que un modo de cobrarte por pinturas de arte, valga la redundancia. Vamos ahora sí con la calidad gráfica, pasando rápidamente por el área de colores y brillo. Cuando el contenido está en rango dinámico estándar, tienes este parámetro remasterización automática HDR para que el contenido en rango dinámico estándar mejore el contraste y el realce de colores y algunas veces también el nivel de detalles para que luzca como si tuviera alto rango dinámico. Y cuando el contenido tiene de forma nativa alto rango dinámico, contarás con este parámetro trazado de tonos de HDR, el cual al colocarlo en activo, la cantidad de brillo suele mejorar notablemente y asimismo el contraste, también el realce de colores y también el nivel de detalles. Hablando de colores, contarás con este parámetro Color Booster Pro en caso de que quieras resultados más vivos y más saturados. Y como tal, la capacidad de saturación de color que tiene este modelo es realmente muy alta. Obviamente no te digo que incrementes este parámetro a la máxima capacidad, solamente quiero mostrarte lo que es capaz este modelo en esta área. Quiero decirte que las cantidades de brillo que tiene este modelo son muy altas. Los valores que te coloco en pantalla son tomando como referencia el modo de imagen película, pero estas cantidades pueden variar de acuerdo a cada modo de imagen. Y aunque las cantidades de brillo sean relativamente altas, obviamente si ves contenido de este tipo en una habitación iluminada o más o menos iluminada, el resultado no será el mejor porque podrás percibir muchos reflejos. Pero al ver contenido con mucho volumen de color, el resultado te digo yo que es muy brillante. En este apartado de brillo este televisor no hace un mal trabajo, de hecho es muy bueno y podría decirte que en algunas condiciones te tocaría bajarle a esa cantidad de brillo porque puede resultar molesta para los ojos de algunos usuarios. Y aunque este televisor no es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, créeme, como siempre digo en todos los videos, eso no es más que un nombre bonito, no es más que marketing, aunque algunas personas me funen por lo que acabo de decir.
con HDR10 o, cuando sea el caso, HDR10+, que es la competencia directa de libre uso del Dolby Vision. En este televisor podrás percibir excelentes resultados, muy buen realce de colores, contraste y nivel de detalles. El escalado de imagen es bueno, el procesador hace un buen trabajo, se supone que es por medio de inteligencia artificial, realmente no lo sé porque ya los televisores eran inteligentes desde hace varios años, por algo tienen el adjetivo Smart. Y pues bien, cuando el contenido tiene baja resolución, el resultado se muestra con una buena suavidad, pero recuerda que ningún televisor 4K te mostrará resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea baja. La uniformidad de colores grises es buena, mostrando poco efecto de pantalla sucia, y prácticamente será imperceptible ese efecto cuando veas contenido con mucho volumen de color. Los ángulos de visión no serán buenos, aunque tampoco me parece que sean tan terribles. Esto es normal porque tiene panel VA. Y el manejo del movimiento considero que es muy bueno. Este televisor hace un muy buen trabajo reduciendo considerablemente el efecto conocido como temblor o vibración, y la cantidad de artefactos o deformaciones es mínima y no es molesta. Vámonos ahora sí con lo más importante, y es el rendimiento en escenas oscuras. Empiezo primero mostrándote este dimming test o test de atenuación. Como vas a poder percibir, este televisor solamente tiene zonas de atenuación en vertical, porque como te mencioné en la intro, aunque Samsung en el comercial hace entender que es una mini LED normal con lucecitas LED redondas o cuadradas, en este caso es todo lo contrario. De hecho, en la página lo afirman, es una retroiluminación con luces LED alargadas. Yo prefiero llamarla, como ya dije en la intro, una LED Edge mejorada, o tal vez una LED Edge, digamos que intentando ser una especie de mini LED, aunque para mí no es mini LED. Como vas a poder percibir, en vertical tiene 18 zonas, por lo menos en ese tamaño de 55 pulgadas. Es probable que un tamaño más grande tenga más zonas de atenuación, y como puedes notar, en horizontal no tiene zonas de atenuación porque recuerda, se trata de luces LED verticales, como has podido percibir en este test. Sin embargo, aunque en el test que te acabo de mostrar se percibe mucho efecto de floración, halos de luz, o también conocido como efecto blooming, lo bueno es que en escenas, digamos que normales, o sea, escenas con más personajes o más cosas, esa cantidad de efecto blooming es realmente muy mínima. Yo, que soy tan exigente en esta área, quedé sorprendido con este modelo, no porque el resultado sea muy bueno o perfecto, sino porque pensé que iba a ser terrible y molesto, pero realmente no lo es. Digamos que es muy tolerable. Te recuerdo que yo soy muy exigente en esta área y siempre he alabado la atenuación local de los televisores Samsung. Obviamente en algunas escenas sí se puede percibir algo de efecto de floración o efecto blooming o halos de luz, más aún cuando por ejemplo aparece el menú de la escena que estamos viendo o la línea de tiempo. Ahí se percibe más efecto blooming y también efecto de nubosidad o clouding, pero en general, repito, el resultado en esta área no es tan malo como pensé que sería, pero tampoco quiero decir que sea lo mejor. De hecho, por ejemplo, si consigues un televisor mini LED, realmente mini LED del año pasado de esta misma marca, será mejor opción en comparación a este, o incluso uno simplemente Full Array sin mini LEDs, aunque sea del año pasado, será mejor a este. Pero si solamente puedes conseguir, por ejemplo, este modelo en tu país y te gusta mucho la marca y quieres un rendimiento en escenas oscuras que no es terrible, aunque no sea de lo mejor, este QN70F no está mal, por lo menos no está tan mal. Por último, pero no menos importante, el área gaming, utilizo la Xbox Series X como ejemplo. Este televisor es compatible en 4K con los 120 Hz con alto rango dinámico y con frecuencia de actualización variable. Y de acuerdo a la marca, también sería compatible con los 144 Hz en 4K en todos sus 4 puertos HDMI 2.1 junto con tecnologías de frecuencia de actualización variables. Pero como mencioné en el unboxing, solamente he podido probar este televisor con los 120 Hz en 4K y te digo que va increíblemente bien, va muy suave, muy fluido, aún con videojuegos de este tipo que tienen muchas escenas con oscuridad y ocasionalmente movimientos rápidos. Lo sentí muy suave, muy fluido,
personalmente no percibí efecto ghosting, lo cual está genial. Y lo menciono porque es una preocupación que aparece en algunos gamers a la hora de comprar un televisor con panel VA. El resultado en cuanto a input lag también es muy bueno. En la práctica lo percibí muy bien y probablemente casi cualquier usuario quedará satisfecho en esta área con este modelo. Aunque para esto y para obtener el mejor rendimiento general en esta área gaming debes activar el modo juego, bien sea que lo coloques en encendido o en auto para que se active de forma automática al detectar una consola de videojuegos, y además con esto te permite el televisor hacer aparecer esta game bar en pantalla con distintas funciones, como por ejemplo hacer aparecer esta mira a la cual le puedes cambiar la ubicación de esta manera, lo cual puede ser útil para algunas personas. También la opción de poder hacer zoom, personalmente considero irrelevante esto, pero tal vez para algunos usuarios sea algo útil. Y lo más importante de esta barra de juegos o game bar serían estos modos de imagen, que son bastantes. Puedes escoger el que se te antoje y se supone que el modo automático, por medio de inteligencia artificial, escoge el modo de imagen que mejor se acomode al tipo de videojuego que vayas a utilizar, aunque aquí creo que falló, debería haber escogido el modo deportes, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Toca escogerlo de forma manual. Y sí, ¿qué más te puedo decir? El rendimiento es realmente muy bueno, aún con los 120 Hz en 4K, y probablemente será mejor con los 144 Hz en 4K. Si de pronto tienes una tarjeta gráfica de PC que permita eso, lo podrás utilizar muy bien. Y hasta ahora te puedo decir que en esta área gaming es de lo mejor que puedes conseguir actualmente, aún con videojuegos que tengan escenas oscuras, porque su retroiluminación supuestamente mini LED no hace un mal trabajo. Y como dato adicional, pero que para muchos es muy importante, hago referencia al calentamiento en pantalla luego de un poco más de 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos. El resultado no es tan alto como pensé que sería. Un resultado alto sería más o menos entre 45 o más grados Celsius. En algunos televisores Samsung LED Edge he llegado a experimentar temperaturas de ese tipo, que es realmente muy alto, por eso es que no recomiendo mucho los LED Edge. Este es un LED Edge Mini LED, así creo que debería ser llamado, o simplemente LED Edge mejorado, y estos resultados no están mal, digamos que son normales. Hablando de su sistema de altavoces, los televisores Samsung en general no destacan por ser los más potentes. Te recuerdo que Samsung promueve mucho sus barras de sonido, por eso no hace que los altavoces de sus televisores sean demasiado destacados. Por lo menos el resultado es nítido, aunque no sea muy potente en cuanto a bajos. Aquí te dejo una pequeña prueba para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Para terminar, si me preguntas si te recomiendo o no este modelo, te lo recomiendo si te gusta mucho la marca Samsung, si quieres un televisor reciente, o sea de este 2025, si tienes el presupuesto para esto, si en tu país lo puedes conseguir a un precio más o menos económico. El problema realmente actualmente es su precio. Si lo comparo por ejemplo a un mini LED real de esta misma marca del año pasado, por ejemplo el QN85D, que se podía conseguir por un precio muy similar, es mejor en comparación a este QN70F. Pero como te digo, en general no está mal. La preocupación es el rendimiento en escenas oscuras, pero ya comprobé que por lo menos no es tan terrible como esperaba, por lo cual es un televisor, digamos que más o menos recomendado de esta marca. Obviamente hay mejores opciones de otras marcas, pero si te gusta mucho Samsung, adelante, no está mal. No sé qué piensas tú al respecto, habiendo visto todo lo que he expuesto en este video. Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Si este video te ha gustado, dale click al botón like, compártelo, suscríbete a mi canal si no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.